Hola, hoy comenzamos una primera clase virtual en la cual trabajaremos algunos contenidos centrales de la materia que atravesarán la lógica de toda la metodología cualitativa, como son los conceptos de reflexividad, extrañamiento y traducibilidad. Concretamente nos preguntaremos para qué sirven estas herramientas, las cuales iremos introduciendo en esta primera clase, pero iremos retomando progresivamente a lo largo de todo el cursado. Como pueden observar en esta diapositiva, aquí les adjuntamos una parte del programa de la materia. Podrán ver que estamos situados en el bloque número 1, donde estamos trabajando algunos fundamentos teórico-epistemológicos centrales de la investigación cualitativa. Concretamente, en este encuentro estaremos trabajando sobre los conceptos de reflexividad, extrañamiento y distanciamiento, pero podrán ver que hay otros contenidos previos que serán retomados en la próxima clase con Silvia. ¿Qué esperamos te lleves de este encuentro? Concretamente nos interesa que puedas identificar algunos debates epistemológicos fundamentales en las ciencias sociales que tienen que ver con cómo se da esta relación sujeto-objeto. En metodología cualitativa ya sabemos que hablamos de una relación sujeto-sujeto y en este sentido es importante el papel de la subjetividad. Por lo tanto, iremos retomando este aspecto y viendo qué rol tiene la vigilancia epistemológica en este proceso. Para ello vamos a ver que estos conceptos que introducimos en las diapositivas previamente son fundamentales para lograrlo. Para comenzar a desandar algunos de los interrogantes centrales que orientan el fondo de este debate, tenemos que recurrir a algunos debates anteriores de la filosofía de la ciencia. Hay algunas preguntas clásicas que, como todos sabemos, han sido retomadas a lo largo de la historia. Entre ellas, una de las preguntas que ha problematizado a distintos filósofos y científicos a lo largo del tiempo es si podemos llegar a conocer las cosas como son o la realidad en sí misma, y en este sentido, ¿qué particularidades presenta la realidad social? ¿De qué manera podemos conocerla? ¿Cómo se da esa relación que dijimos anteriormente entre sujetos y sujetos de estudio? Es decir, entre seres humanos que se caracterizan por compartir realidades sociales que construyen. Y en este sentido, ¿qué objetivos podemos tener de conocimiento? Como ustedes pueden ver, en esta diapositiva repasamos algunas de las preguntas centrales que ustedes ya seguramente vieron en años anteriores, pero que no por ello dejan de tener una menor importancia. Como podrán ver en esta diapositiva, retomamos algunos de los interrogantes que planteamos previamente, pero haciendo un cuadro comparativo de qué respuestas intentaron dar a lo largo de la historia de la humanidad. Si nos situamos sobre todo en el pasaje de la modernidad a la contemporaneidad, podemos ver que uno de los grandes cambios que tuvo este periodo histórico fue pasar del gran, de alguna manera, protagonismo que tenía el análisis fenoménico a partir de un análisis empírico y racional que de alguna manera promovió el mismo positivismo, hacia un énfasis puesto en las vivencias de las personas, concretamente en las intencionalidades que orientan los discursos y las prácticas de los seres humanos. Este pasaje de alguna manera fue posible en la medida que autores tales como Freud, Nietzsche, entre otros, comienzan a plantear de alguna manera las limitaciones que tenía el análisis meramente de lo racional. Así, comenzaron a ver cómo, por ejemplo en el caso de Freud, el rol del inconsciente era fundamental y por lo tanto había cuestiones que también debían abordarse y ameritaban de alguna forma un estudio sistemático, como tienen que ver las emociones, los significados que las personas le otorgan a sus prácticas, los sentimientos, entre otros aspectos que hasta este momento habían sido relegados por el poder de la razón. Así, comienza a pensarse la necesidad de plantear debates particulares con otro tipo de objetos de estudio que hasta ese momento no habían sido debidamente problematizados. También no solamente se comienza a plantear la necesidad de pensar en sujetos que tienen capacidad de acción y que por lo tanto, más que sujetos, como dijimos anteriormente, son agentes, sino también en la necesidad de nuevos objetivos de investigación que ustedes habrán ya trabajado al repasar los paradigmas, como fue el tema de la interpretación. Si nosotros pasamos a la próxima diapositiva,
Podemos ver que a lo largo del tiempo, si nos situamos en el paradigma hermenéutico, ha habido una serie de debates en torno a cómo, de alguna manera, aproximarnos a este estudio sobre los significados, las vivencias, los sentimientos, las emociones de estos sujetos sociales. Cómo de alguna manera podemos participar interpretando esos procesos de construcción social de los cuales también formamos parte. Si bien no pretendemos en este espacio retomar algunos debates epistemológicos que ustedes ya estudiaron previamente en otras materias, sí hay un elemento muy importante que fueron aportando los distintos autores que ustedes pueden leer detalladamente en este pequeño resumen que se presenta en esta diapositiva, como es la preocupación para ver cómo el hombre produce su realidad, cómo de alguna manera podemos interpretar qué es la interpretación y qué rol juega el investigador en ese proceso interpretativo. Una de las grandes preguntas que de alguna manera se han hecho muchos autores es cómo hacer para que la propia subjetividad del investigador de alguna manera no se traduzca o no vaya a sesgar directamente la producción de los resultados de investigación, teniendo en cuenta que nosotros como investigadoras somos sujetos situados, en los cuales también estamos de alguna manera atravesados por las distintas realidades sociales, políticas, económicas que nos toca vivir y que también tenemos nuestra propia conciencia práctica que a veces tenemos naturalizada en nuestras prácticas y nuestros discursos y que a veces pueden estar permeando toda la interpretación que hacemos sobre nuestros sujetos de investigación. En la búsqueda al interrogante que planteamos en la diapositiva anterior, deberíamos preguntarnos qué es la metodología y de alguna manera qué puede aportarnos en esta discusión. En este sentido es interesante un artículo que trabaja Piovani, donde justamente problematiza qué significado tiene la palabra metodología. Metodología, el autor nos señala, que justamente refiere a un proceso de reflexión crítica sobre los caminos, es decir, los métodos que tomamos. Ante esto, el autor nos invita a pensar que en la misma etimología de la palabra metodología está la capacidad de reflexionar. Es decir, la reflexividad de alguna manera aparece como una capacidad propia que tenemos todos los seres humanos, es decir, una condición inherente al ser humano, el poder reflexionar sobre sus actividades humanas. De allí que el ejercicio que nosotros les propusimos a partir de un análisis fotográfico, de alguna manera pretendía que ustedes pudieran empezar a reflexionar sobre algunas sensaciones que les generaban imágenes que tienen que ver con cuestiones que regularmente a veces no problematizamos, sino que simplemente las vemos, nos generan sentimientos, nos generan de alguna manera pensamientos sobre cuestiones que a veces nos interpelan, pero muchas veces no, y que por lo tanto no nos ponemos a problematizar si de alguna manera existen prejuicios, estereotipos o de alguna manera sesgos que pueden estar interviniendo al momento de interpretar esa realidad que la sentimos como verdadera. Si esto es así, no es llamativo que muchas veces justamente los bagajes teóricos y de sentido común que cada uno de nosotros tenemos como sujetos sociales que somos, de alguna manera nos atraviesen y los llevemos al campo. Lo que nos invita a pensar la autora Guber en su libro El salvaje metropolitano es justamente que todos esos supuestos que tenemos de alguna manera no quedan en una puerta fuera del campo, sino que muchas veces nos acompañan al campo. ¿Y qué sucede? Podemos correr el riesgo de tener monólogos tautológicos, es decir, considerar que estamos interpretando la realidad, que hemos llegado a captar una verdad, que por supuesto que es verosímil, pero que no es verdadera, y que muchas veces puede estar atravesada por todos estos supuestos, nuestros valores, nuestras ideologías, nuestros, de alguna manera, idearios sobre cómo funciona esa realidad. Ante esta situación, es necesario problematizarnos, reflexionar y hacer un proceso de autosocioanálisis sobre cuáles son esos aspectos que de alguna manera intervienen, nos atraviesan en la configuración de nuestras interpretaciones regularmente sobre esa realidad social. Para ello podemos ver
que en esta otra diapositiva encontramos de alguna manera un círculo que es fundamental pensar en la metodología cualitativa. Como podemos ver, la reflexividad aparece como esta capacidad inherente a los seres humanos, pero que debemos hacer de alguna manera, de forma sistemática, en el proceso de investigación cualitativa. ¿Para qué? Para lograr extrañarnos. Aquí aparece otro concepto central en esta clase. Extrañarnos supone un proceso de distanciamiento, es un ida y vuelta entre lo que nosotros observamos en el campo, qué nos genera, qué sensaciones nos provoca, de alguna manera la idea es reflexionar sobre ellos y volver también a dialogar con nosotros mismos. ¿Qué supuestos teníamos previamente sobre esa realidad? De alguna manera, ¿pudimos observar que eso sucedía en el campo o no? ¿Cómo cambié como sujeto de investigación? Todo este proceso reflexivo, que generalmente se traduce en una herramienta que vamos a ver más adelante con Silvia, como es el diario de campo, es fundamental ¿para qué? Para lograr un proceso de vigilancia. Esa vigilancia de la cual ya nos habló Bachelard, en la cual él hablaba de un proceso también de la necesidad de autosocioanálisis. Es decir, yo como sujeto investigador me analizo también como miembro de una sociedad, y no solo de una sociedad, sino también de una comunidad científica en la cual hay distintos debates y supuestos epistemológicos, metodológicos, ontológicos, aspectos que ya vimos en otras clases, donde todos ellos concurren ¿para qué? Para de alguna manera llevarnos a problematizar ¿qué pensamos sobre esa realidad? ¿Para qué? Para lograr de alguna manera lo que se conoce como la objetivación del sujeto objetivante. Si bien este concepto de alguna manera puede ser criticado por autores cualitativos debido a la impronta que podemos observar que tiene de alguna forma todavía del paradigma positivista, donde ha habido siempre una fuerte preocupación por lograr la neutralidad valorativa, podemos decir que esta es una de las condiciones más importantes que hasta la actualidad la comunidad científica valora como formas de lograr producir conocimientos válidos. Aquí nos preguntamos por qué es importante la vigilancia epistemológica. Como dijimos en la diapositiva anterior, la vigilancia epistemológica implica un proceso de autoanálisis constante. Esto es que requiere un proceso reflexivo sobre nuestras prenociones, los supuestos subyacentes al momento de construir conocimiento, que muchas veces actúan como mediaciones, es decir, como un lente que de alguna manera nos permite ver la realidad de una determinada forma, de un determinado color, pero que no necesariamente esa puede ser la realidad en sí misma. Si bien podemos decir que esta dificultad existe siempre, tal es así que, como todos sabemos, a lo largo de la filosofía y la ciencia hubo múltiples discusiones en torno a esto, es decir, en torno a la capacidad que había, por ejemplo, de hacer una traducción exacta de lo que nosotros observamos a partir de esas realidades y las mediaciones para poder captarla en sí misma, es decir, entre estos debates históricos respecto a la capacidad de captar realmente esas realidades. En principio no debemos dejar de hacer este esfuerzo. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la vigilancia epistemológica tiene dos claras implicancias. Una es la metodológica, que ya la hablamos previamente, pero también hay una implicancia ética. Es decir, lo que tratamos a partir de este proceso autorreflexivo es de contrarrestar la violencia simbólica. Es decir, no hacer decir a nuestros investigados cosas que no han dicho y muchas veces que no son sus interpretaciones, sino que muchas veces terminan siendo nuestras propias interpretaciones sobre sus realidades sociales. En este sentido es fundamental que el investigador comience a reflexionar sobre qué aspectos, sobre su realidad como sujeto social y productor cultural, entendiendo que muchas veces el género de la persona, su nacionalidad, muchas veces su historia de vida, su posición de clase, incluso su posición dentro de una comunidad académica, sus posicionamientos teóricos, epistemológicos, ideologías, etc., pueden marcar de alguna forma cómo interpreto la realidad. Poder ser conscientes sobre estos aspectos, incluso reflexionar sobre ellos en nuestro diario de campo, puede ser muy importante. Por ponerles una anécdota. Hace unos años atrás estábamos en un equipo de investigación del que Val formaba parte
y fuimos a trabajar el tema de migraciones bolivianas en unas canchas de fútbol que quedaban en su momento en un sector de quintas frutihortícolas aquí en Córdoba. Al llegar fuimos con un compañero de trabajo cuyos rasgos fenotípicos justamente era una persona, digamos, blanca, de ojos muy claros, y ante la presencia de este investigador, cuando estábamos charlando con nuestros sujetos de investigación, uno de ellos le plantea de que le molestaba su presencia, justamente porque lo entendía como un colonizador. Esto que para nosotros fue sumamente sorprendente, porque de alguna manera nunca habíamos previsto que podía suceder en el campo, nos llevó a problematizar a nosotros como equipo y a él en sí mismo sobre, bueno, cómo lo observaban los investigados, cómo nuestra presencia, cada uno con nuestros propios rasgos, de alguna manera estaba influyendo en ese campo, qué interpretaciones podían tener las otras personas, pero no en un sentido de juzgar por qué había sucedido esto, porque muchas veces puede pasarnos que nos caiga mal y que haya un choque de reflexividades, es decir, entre la reflexividad de la persona que estoy investigando, él también tiene su reflexividad o ella tiene su reflexividad, y ante esta situación muchas veces puede contrastar sobre lo que yo interpreto de esa persona. Y a veces sentimos incluso hasta una impotencia de decir, no puedo llegar a traducirle que yo no estoy pensando eso sobre esa persona o que pienso de manera diferente. Justamente a partir de estos choques, cuando hay muchas disonancias, nos permiten de alguna manera captar que hay diferentes interpretaciones sobre esa realidad. Antes que juzgarnos, recuerden que en la metodología cualitativa el objetivo es interpretar la perspectiva del sujeto. De allí que la idea no es valorar si de alguna manera esta frase que emitió nuestro investigador era buena o mala, sino poder entender por qué la emitió, en qué momento histórico se emitió este discurso y qué sentido puede tener o no para nuestra investigación. Si profundizamos en, de alguna manera, la reflexividad teórica, de alguna manera, que tienen los investigadores, que tiene mucho que ver con su posición en el campo académico y de alguna manera, sus paradigmas y los supuestos que de alguna manera comparte y lleva también al momento de interpretar el campo, nos parece interesante recuperar brevemente el planteo de Pierre Bourdieu, quien de alguna forma nos advierte que justamente tanto la universidad como el campo académico no es un espacio libre de luchas, porque también pensamos ese campo científico como un espacio político, donde hay disputas sobre quiénes tienen los capitales, la autoridad científica y por lo tanto, de alguna manera, capacidad de delimitar el modo de hacer las cosas, muchas veces interpretar la realidad. En este sentido, es importante también tener en cuenta que muchas veces nosotros tenemos un hábitus adquirido, es decir, un conjunto de disposiciones para la acción que de alguna manera nos llevan a trabajar de ciertas maneras en el campo. Ser conscientes de todos estos aspectos nos van a ayudar a justamente lograr el extrañamiento, es decir, tratar de ver con ojos extraños o desnaturalizar aquellas cuestiones que ya las entendemos naturales, es decir, que no hemos vuelto a problematizar cuándo surgieron, por qué las hacemos de esa manera o si se deberían hacer de otra forma. En esta diapositiva, sintéticamente, es importante recuperar entonces que la reflexividad es un proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad, donde se conjugan no solamente mi reflexividad como sujeto cognoscente, sino también las de mis sujetos de investigación. No creamos, por lo tanto, de que la reflexividad es un proceso unidireccional de nuestra parte. Como les puse el ejemplo anteriormente de la situación que tuvimos en el campo cuando trabajábamos con migrantes bolivianos en una cancha de fútbol, podemos ver que siempre en un proceso de investigación se da un proceso dialógico. Es decir, ese diálogo es una conversación de alguna manera que muchas veces está más explícita y otras no tanto, pero en la cual conviven distintas formas de pensar, de reflexionar sobre ese mundo. Por lo tanto, al hablar de la reflexividad, debemos pensar en un enfoque relacional.
Cuando ustedes, por ejemplo, interpretaron las imágenes, muy bien, muchos de ustedes plantearon que esas imágenes de alguna forma están también permeadas por experiencias previas, por que pudimos adquirir a través de la televisión, de haber charlado con nuestros amigos, nuestra formación familiar, y que también tienen que ver con un contexto macro donde nosotros siempre nos insertamos. Poder entender entonces que la reflexividad es un proceso relacional, digamos, que se construye en esa interacción que vamos haciendo diariamente y en nuestro propio trabajo de campo, es fundamental para poder ir logrando esto que explicamos, como es la objetivación del sujeto objetivante. Para ir cerrando este encuentro, es importante entonces tener en cuenta que al hablar de reflexividad, hablamos de distintos tipos de reflexividad. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre hay distintos tipos de fundamentos que muchas veces pueden predominar al momento de la interpretación. Con esto no queremos decir que cuando uno va a investigar, uno dice, bueno, acá está mi reflexividad teórica, acá está mi reflexividad práctica. Muchas veces se mezclan entre sí y a veces no podemos identificar y separar tan claramente a dónde comienza esa reflexividad práctica y a dónde comienza esa reflexividad teórica. No obstante, cuando nosotros le pedimos en el ejercicio de las fotos que pensaran cuáles eran los fundamentos de estas reflexiones, la reflexividad práctica la podemos identificar generalmente a partir de una serie de conocimientos que tenemos, que hemos ido adquiriendo como miembros de un sistema social mayor en la cual hemos ido adquiriendo una serie de aspectos que recibimos, por ejemplo, a través de la socialización, por la familia, por los grupos de pares, porque a veces por la influencia de los medios de comunicación, porque a veces escuchamos algo en la radio, en la televisión, que no tienen que ver necesariamente con fuentes académicas, pero que sí, de alguna manera han ido constituyendo lo que nosotros conocemos como nuestro sentido común. Ese sentido común, como muchas veces lo hemos dicho ya, en general suele ser el menos común de los sentidos. Pero por ello, ¿qué proponemos en la metodología cualitativa? Proponemos no subestimarlo el sentido común. Este es un conocimiento muy importante que muchas veces orienta gran parte de nuestras prácticas. De allí que tenemos que tenerlo en cuenta tanto en nuestros sujetos de investigación como en nosotros, digamos, mismos. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como la reflexividad teórica. A lo largo de esta clase fuimos viendo que la reflexividad teórica implica tener en cuenta nuestros posicionamientos teóricos, nuestros hábitos disciplinarios, nuestros hábitos como miembro de una comunidad científica en particular, por adherir a ciertas perspectivas teóricas. Es decir, muchas de esa reflexividad la podemos haber adquirido a partir, por ejemplo, de la lectura de libros, de cursos que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, debates teóricos que hemos ido escuchando y a los cuales adscribimos. Y también hay una reflexividad, como dijimos, que es la reflexividad del nativo. Nuestro nativo, este es un concepto que como ustedes pueden escuchar suena raro, pero proviene justamente de una de las disciplinas que más ha aportado a la metodología cualitativa, como es la antropología, tiene ambas reflexividades anteriores. En algunos casos puede estar más marcada una que la otra, pero no por ello subestimar y creer que, por ejemplo, por el solo hecho de entrevistar a una persona, a lo mejor tiene menos reflexividad teórica. Puede ser que estemos haciendo, por ejemplo, una entrevista a un cierto profesional y tengo una gran carga de reflexividad teórica, o por ejemplo trabajar con un vecino y puede tener una gran reflexividad teórica y a la vez práctica, lo mismo que el profesional. Digo, no podemos, la idea no es tipificar que ciertas personas pueden tener una reflexividad mayor que la otra. Ambas pueden convivir o predominar una o la otra. Lo importante es saber que en el campo todas estas reflexividades están en juego y por lo tanto la idea no es reflexionar sobre una o sobre la otra, sino la idea es poder reflexionar integralmente cómo todo esto está puesto en juego a lo largo del proceso interpretativo. En esta diapositiva podemos observar gráficamente lo que hemos ido trabajando a lo largo de este encuentro. Podemos ver cómo aquí, en este círculo amarillo, podemos ver cómo el investigador debe hacer el ejercicio de ingresar al campo. Aquí lo tenemos, ingresando al campo,
y aparece en una interacción relacional con este sujeto de investigación. ¿Qué puede pasar? Muchas veces el extrañamiento suele ser a veces más fácil en aquellos lugares donde nosotros en general no compartimos los códigos de esa comunidad. No sé si les ha pasado, pero en general cuando uno viaja a un país, por ejemplo, que no conoce, hay un montón de cuestiones que le llaman la atención. Cuestiones culturales que no comparte y que por lo tanto se sorprende y le es más fácil captar las diferencias. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros somos nativos de esa comunidad? Siempre comento en mi experiencia de vida en la cual yo en una de mis investigaciones trabajé en mi mismo barrio, digamos, de origen. Les puedo asegurar que fue bastante más complejo el proceso de extrañamiento. ¿Por qué razón? Porque yo tenía naturalizado en mi conciencia práctica, digamos, habido adquiriendo a lo largo del tiempo un montón de códigos culturales que conocía, pero no me podía extrañar, es decir, mirarlos desde afuera para poder reflexionarlo de otra manera. Tanto es así que recién cuando logré un choque de reflexividad, es decir, cuando de alguna manera hasta me desilusioné con cosas que de alguna manera podía observar en mis propios vecinos, charlando con ellos, en interpretar sus significados, no tenían que ver con mis expectativas previas. Por eso, cuando hablamos de ese proceso de reflexividad y de extrañamiento, requerimos este vaivén entre ingresar al campo, ver qué está pasando, reflexionar sobre eso, volver a nuestro escritorio, en este ida y vuelta, en esta lógica que siempre hablamos espiralada o de flor que tiene la metodología cualitativa. En el caso que nosotros seamos miembros de esa comunidad, acá hay un concepto muy importante que es la descotidianización. Muchas veces esto es un proceso bastante complejo, como les dije anteriormente, pero tanto en el proceso de cotidianizar, es decir, de hacer cotidiano algo que nos es extraño porque no formamos parte de esa comunidad, o de descotidianizar, es fundamental guiarnos por una herramienta que es básica como es el diario de campo. Siempre decimos de la cátedra que muchas veces no es lo mismo decir que creemos que ha habido un cambio interno en nosotros si no lo hemos plasmado en el diario de campo. Si ustedes recuerdan, cuando muchos de nosotros a veces éramos chicos, ¿qué nos pasaba? Al escribir en nuestro diario íntimo, la función que tenía el diario íntimo era, bueno, de alguna manera ahí nosotros registramos sensaciones del día, temores, etcétera. Cuando muchas veces hemos visto nuestros diarios íntimos a lo largo del tiempo, a veces nos genera risa, a veces decimos, mira por lo que me hacía problemas, pero porque esos diarios cumplen la función de dejar registrado una reflexividad de un momento que muchas veces es más fácil lograr el extrañamiento si lo vemos en el tiempo. Con el paso del tiempo, cuando el investigador va haciendo su trabajo de campo, muchas veces va generando cambios internos que si no los va registrando, a veces va cotidianizándolos y ya no puede extrañarse. De allí la importancia de este rasgo. Por lo tanto, una pregunta que podemos hacernos es ¿cuándo hacer el proceso de reflexividad? Como hemos visto a lo largo de todo este encuentro, podemos decir que la reflexividad atraviesa todo el proceso de investigación cualitativa. Por lo tanto, es el corazón de la metodología cualitativa. Esta es una herramienta de validación fundamental. Por eso he puesto una imagen de un corazón cruzado por una flecha. Es decir, la reflexividad no debe hacerse solo al iniciar el proceso de campo, sino que tiene que hacerse durante todo el proceso. Es de alguna manera un ida y vuelta, como ya reiteré anteriormente, que es fundamental para nuestro proceso de conocimiento. Ahora sí, llegando a la última diapositiva de este encuentro, tenemos que volver a la pregunta que inicialmente nos hicimos cuando comenzamos la primera diapositiva de esta clase. ¿Para qué sirven todas estas herramientas? Bueno, ¿para qué sirve? Sirve para justamente lograr la mejor traducibilidad posible. Traducir no es exactamente lo que nos refleja esta imagen, no es solo traducir como haríamos de una lengua a otra, pero sí tiene de alguna manera muchas semejanzas.
¿Cuál es la semejanza? Al momento de traducir sabemos que no vamos a poder traducir exactamente la realidad. Es decir, la realidad no la podemos captar y de alguna manera reproducir exactamente. Cuando nosotros hacemos una interpretación, siempre va a haber mediaciones, pero el esfuerzo que nosotros tenemos como investigadores es tratar de lograr captar o interpretar de la mejor manera esas realidades que estamos estudiando. Por supuesto que en esa interpretación no va a ser una reproducción, ni aun cuando pudiéramos hacerlo, literal o referencial de lo que la persona está solo diciendo, porque también está nuestro rol como investigadores, que es aportar un plus, porque tenemos una intencionalidad diferente al momento de conocer, que tal vez, digamos, en nuestras prácticas cotidianas no lo hacemos. Y que, por ejemplo, digo, no todo el tiempo estamos con un interés de investigar, por lo tanto nosotros mismos podemos ser sujetos de una investigación y dar respuestas a aspectos que no problematizamos generalmente y que por lo tanto el investigador que nos investigara, va a tener otras inquietudes que van a agregarse a ese proceso de traducción. De allí que estas herramientas que hemos visto, todas ellas confluyen en un interés que es como dijimos anteriormente, disminuir de a poco esa violencia simbólica en tratar de aproximarnos de la mejor manera a esa realidad, sabiendo que la interpretación siempre supone pasajes oscuros, como decíamos, si ustedes revisan en una de las diapositivas, en la antigüedad tenía que ver con esto, con este rol que tenían estas pitonisas en su momento de interpretar esa realidad. Y que, bueno, a partir de todas estas herramientas vamos a tratar de validarlas como miembros de una comunidad científica a la que pertenecemos y que ha planteado ciertos métodos para validar la producción de conocimiento. Bueno, por ahora hemos terminado, espero que descansen y luego nos encontraremos con Silvia y los otros miembros de la cátedra, quienes estarán cada uno de ellos aportando distintas explicaciones sobre diversas temáticas que iremos viendo a lo largo de la materia. Espero que estén muy bien y cualquier consulta no duden en ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias.